La selva está llena de sorpresas peligrosas. ¡Oh! ¡Gorila, despierta! ¡Rinocerontes! Sobre todo si despertaste demasiado temprano a un gorila malhumorado. ¡Gorila! Tenemos que detener la estampida ahora mismo. ¡Ah! ¡Gorila! Mi fórmula de combustible vegetal revolucionará los viajes espaciales. Si tu ciencia disparatada funciona, yo mejor iría allá arriba a explicárselo todo a las nubes. Y les llevaría pastel de crema. Las nubes no hablan ni comen. Pero ese pastel se ve delicioso. ¿Un experimento potencialmente explosivo además de nuestros papás? Vamos a pasarla de lo mejor. ¿Sabes? Me alegra de que llegáramos temprano. ¿Nos movemos? ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Oigan, insectos! ¡Fuera! ¡Pegajoso! George, esos rinocerontes casi arruinan el lanzamiento del cohete de nuestros papás. ¿De qué me perdí? ¡Gorila! ¡Estás roncando! ¡Au! Buenos días, señor Rayo de Sol. ¿Leche de coco caliente? Como quieras. Nada te hace sentir mejor que un ejercicio matutino. ¡Sí! Excepto por el nuevo brillo labial y los sombreros que se inclinan para dar un aire misterioso. ¿Por qué estás tan malhumorado esta mañana? ¡Ronca! ¡Gorila! ¡Ronca! ¡Ronca! Bueno, si lo vuelve a hacer, solo despiértalo y díselo. ¡No! ¡Ay! Por el amor a todas las cosas de George, no me obligues a hacer esto. ¡Ay! ¿Tienes miedo de herir sus sentimientos? Ustedes son grandes amigos. A él no le importaría. Te mostraré. Magnolia. ¿Sí? Cuando comes bananas haces ese ruido raro que me eriza la piel, así que puedes detenerte. Gracias. ¿Ves? Se llama tacto. Hola, amigos. ¡Ah! Gorila, justamente íbamos a verte. Quiero enseñarte algo. ¿Querías enseñarme jabalíes durmiendo? Fascinante. Caray, vaya. Sí roncan. Sí, roncan mucho. Sí, sí que roncan mucho. Sí, lo hacen. Algunos animales no podrían dormir cerca de todos estos ronquidos. Los ronquidos se los mantendrían despiertos. Creo que oyes lo que digo. Sí. Estás parada muy cerca de mí. Bueno, gracias por esta estimulante conversación. Misión cumplida. ¡Ay, George! ¡Ya
gorila no puede resistirlo. No, dedos de George. Tenemos que ser fuertes. Oye, no ronca. George está confundido. George ya lo entiende. George, no podemos soportar más estos ronquidos. George, ¿sabes cuánto van a tardar en deshincharse mis ojos en la mañana? ¿Lo sabes? Oh, hay un insecto en la nariz de gorila que lo está haciendo roncar. ¿Eso es? ¿Un tonto insectito? George no puede sacarlo. Llevémoslo a los doctores. Me temo que lo que tenemos aquí es un caso de la extremadamente rara mosca del seno nasal. En la selva la llamamos la mocosca. Usando esta fórmula agrandaré su nariz. De esa forma podremos entrar y sacar a la intrusa. ¡Qué raro! Tal vez pasó su fecha de vencimiento. ¡Oh! Esto es embarazoso. Bien. Ahora gorila seguirá roncando para siempre. George tiene una idea. Vengan, insectitos, vengan. George tiene una nariz muy grande donde meterse. ¿Les mencioné que es la nariz del rey de la selva? Me hace cosquillas. Pero ahora George también roncará y gorila no podrá molestarlo. Gorila, ¿por qué estamos en una montaña tan alejada de la selva? No pudimos soportar sus ronquidos ni una noche más, así que los desterramos de la selva para siempre. Cariños, sus amigos. Uy, No lo entiendo. ¿Todo esto por unos pequeños ronquiditos? de hecho, son grandes ronquidos. Gorila ronca como un hipopótamo con 2 cerdos metidos en la nariz mientras enormes caballos mastican canicas al lado de tu oído. ¿En serio? Y pasas con tu lancha a motor junto a un concurso de aserrar troncos. ¿En serio? Pero Gorila tiene un insecto en su nariz que le hace hacer eso. ¿En serio? Y también golpeas cuando alguien trata de despertarte. Eso es una tontería. George extraña dormir en su cómoda cama. Tenemos que sacarnos estos insectos. George, cansado. Gorila, cansado. ¿Quién puede dormir por aquí?
aquí con todo este alboroto? Oye, Olga, ¿estás ahí? Sí, Marty. ¿Puedes dormir? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Vámonos de aquí! Buena idea. Y así, finalmente, el silencio volvió a la selva. Y todo el mundo y todos los monos durmieron como troncos. El día libre de George. ¡Vamos, George! ¡No puedes perder! Maggie necesita un par de zapatos. Cuando eres George de la selva, ¡George! ser rey es un trabajo a tiempo completo. Se hace tarde para la práctica de la banda. Las responsabilidades son muchas. Y los desafíos son grandes. Es un trabajo delicado. Pero alguien tiene que hacerlo. Permítele a George. ¿Qué sigue? ¿Dónde debe ir George ahora? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Si vas a seguir trabajando alocadamente, necesitas algo de descanso. Ah, pero George no tiene sueño. George. ¿Qué sigue? Ordeñar abejas, clases de yoga, baile con suecos, jumping jiminy, jumping jiminy. No, ni Jumping ni Jiminy. Necesitas descansar. Necesitas vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, en un lugar donde no estés regido por el reloj de sol. Mi familia tiene un árbol en la selva sur. Tienen las camas más blandas de todo el mundo. Pero, ¿quién cuidará la selva si George está de vacaciones? Ah, ¿ven? Ahora alguien tiene que barrer eso, revisar si algún gusano fue lastimado, luego pegar una hoja nueva en el árbol. Y si un tigre quiere pelear, tienen que hacerle contar hasta 10. Ah, sí, y 10 en tigre es... Lo tenemos cubierto todo. Quizás yo podría tomar vacaciones aquí y... ¡Vete! Si algo funciona mal en la selva, arréglelo de inmediato, o si no, dos cosas funcionarán mal. ¿Qué estás haciendo? Tenemos una selva que dirigir y animales que salvar. Cierto. Yo solo pensé que, ya sabes, esperar hasta oír un grito pidiendo ayuda o quizás recibir un email. Está bien. Comencemos. Según la ley de la selva, sección 1, subsección C... Hola, amiguitos. Soy el rey de la selva suplente. Tuki, tuki. Ay, bueno, Tuki, no es tan bueno como la casa, pero tendrá que bastar. Tuki, tuki. ¿Tuki, Tuki? El rey de la selva suplente debe auxiliar a cualquier anciano que necesite ayuda para cruzar el... No, señora. Permítame ayudarla. Está a salvo. ¡Alto! ¡Au! Esto es más parecido a casa, excepto que los platos están limpios. Toki toc toc. ¿Tú eres George de la selva? Equilibrio en el tronco comienza en 5 minutos. Oh, así es como Gorila le diría a George que se diera prisa. Muy bien, todos. Escuchen. Formen una fila ordenada. Los problemas graves al frente.
Tomémoslos por secciones. Comenzaré con él. Ahora, ¿en qué lo puedo ayudar? Oh, mamacita, es una herida. ¡Oh! ¿Qué necesitas? Oh, ¿tu peine? Lo encontraremos. Está por aquí, en alguna parte. Esta es una nuez piedra. No puedo abrirla. Dura como una piedra. ¿Tú tienes una sierra eléctrica? Gorila, yo me encargo de este. Una de las pociones de mi papi lo ayudará. Oh, perdón. Probemos con un cincel. Prueba esta. Uy, ¿otra vez? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Saben, George las rompía con la mano. Solo quería ayudar. Tal vez podrías lamerlo por fuera. Si no puedes comer eso, prueba mi ensalada saludable totalmente orgánica. ¿De qué está compuesta? Cosas que encontré por ahí en el suelo. Si Gorila estuviera aquí, le diría a George que no dejara caer a los animales. Tuki, tuki. ¡Ahí voy! ¡Ya tengo! Tuki, tuki. Si Magnolia estuviera aquí, convertiría esta silla en un lindo sombrero. ¡Oh! Y encontraría un par de zapatos que hicieran juego. ¿Estás segura de que esta es una buena idea? Las rocas son mejores para una casa que la madera. Hablamos de tecnología antigua. El gran lobo malo, los 3 cerditos. ¿Necesitas un poco de agua? ¡No! ¡Espera! Tuki, tuki. Tuki, tuki. Tuki Tuki tiene razón. Eso habría sido mucho más divertido si los amigos estuvieran aquí para señalarnos y reírse de nosotros. ¿Qué está pasando? Según el mito de la selva, si la estatua de Trog llega a caer, el volcán de Trog haría erupción. ¡Oh, por favor! Todo si esa fea roca se cae. Está bien, terminó el show. Todos vuelvan a... ¿Vienes, verdad? Tenemos que llamar a George. Olvídalo, está de vacaciones. Le prometimos que nos encargaríamos de todo. Tienes razón, seguro se divierte mucho. ¿Gorila? ¿Estás ahí? Es George. Si oyes este mensaje, espero que tengas un buen día. ¡Ay! Hora de que George vuelva a casa. ¡Lava mala! ¡Eres una lava mala! ¡Magnolia, ven! ¡Hola!
que algo de esto se ve mal, pero podría ser peor. Excepto por la parte que es. Mucho, mucho peor. Hay unas llamas, castores, lava y búfalos gritando. Ah, George está muy feliz de volver a casa con sus amigos aterrados por el caos. Aquí tienes. George huele al mítico volcán de Trog. ¿Está bien? ¿Quién movió la piedra de Trog? ¡Ah! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Yahoo! 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 ¿Cómo hizo eso? ¿Qué importa? Realmente extrañé este lugar. Nos alegra tenerte de vuelta, George. Te veremos luego. ¿Ah? Sí, necesitamos vacaciones. Vacaciones. Te veremos en Vamos, unos nos hacen días. falta. Porque Adiós, necesitamos George. descansar. ¡Esperen! ¡Los extrañé, chicos! ¡Espérenme!